Bueno, en Uruguay está comenzando a verse cual punta de iceberg, pero en realidad en la región hace un tiempo que está instalado y tiene que ver precisamente con el vínculo entre política y religión. Ujú. En Brasil es uno de los lugares, pero en realidad en Argentina no es tanto No, esta manifestación de gente que vota de acuerdo, de alguna manera, a esa unión católica o religiosa o evangelista que se está dando. De alguna manera como reacción también a gobiernos mucho más, como podríamos decir, flexibles, ¿no? Progresistas, que esto no es ni malo ni negativo, ni bueno, de alguna manera como una reacción, ¿no? El bajar data desde arriba, lo cual nos parece muy raro para un país tan laico como el Uruguay. es que nuestra construcción republicana apunta a que la Iglesia y el Estado deben estar separados. Brasil es un país con religión oficial, por ejemplo. Bueno, Argentina también. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido en nuestro país algunos discursos que vinculan precisamente política y religión. De hecho, uno de los titulares sobre una de las apariciones de la senadora Verónica Alonso recientemente en una iglesia apuntaba a que Dios tiene un plan para nuestra nación. Palabras más, palabras menos, ese era el espíritu. Vamos a estar recibiendo una vez más aquí en Buen Día Uruguay a Nicolás Guigú, antropólogo grado 5 de la Universidad de la República, que además ha estudiado especialmente el tema religioso en Uruguay, así que es un conocedor. Religión y política hace muchos años que lo vengo trabajando y en realidad siempre hubo diálogos entre las dimensiones religiosas y políticas, acá inclusive en Uruguay, en un país tan laico, en fin, secularizado. Entonces, hemos tenido partidos como el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Cívica, bueno, en fin, diferentes corrientes filosóficas y religiosas que tenían presencia en los partidos políticos. Yo creo que la diferencia fundamental que va a introducir tanto el discurso de Verónica Alonso como otros discursos menos conocidos con unos años, algunos años, es que establecen un fundamento teológico para hacer política. Es como ella dice, Dios tiene un plan para, como tú repetiste ahora, Dios tiene un plan para esta nación. Es decir, hay una O sea que base. no hay un fundamento ideológico, No, es teológico. sino teológico. Teológico. Y eso es lo interesante de lo que está pasando en América Latina, en el caso de los evangélicos, los neopentecostales, y también está pasando en otras partes del mundo con otras religiones, porque la clave del siglo XXI es la vuelta a la religión. Esto es lo que trabajamos, este tema lo sabemos. ¿Y por qué es la vuelta a la religión? Porque de alguna forma los sistemas políticos, la producción de sentido en las sociedades, la construcción, en fin, del sentido de la gente está muy degradado y la religión viene a sostener, a constituir, a dar elementos para que la gente encuentre un sentido en tu vida. Acá hay dos niveles. Están las religiones, digamos, instituidas, como pueden ser las iglesias evangélicas o otro tipo de iglesias que ya se estructuran de manera más organizacional y dicen, bueno, apoyo tal partido político, fundo tal partido político, en general hacen alianzas, ¿sí? Y está el gran fenómeno del siglo XXI, que es los creyentes sin iglesia, es decir, las personas que creen en la luna, en el eclipse de ayer, que creen en los dioses, que creen en un dios único, que creen en las hadas, que creen en los platos voladores, en lo que se les ocurra, pero que no están adscritos en la institución religiosa. Es más, no lo quieren estar. Entonces hacen su recorrido de creencias más que religioso, porque religioso está muy vinculado a lo institucional. Van construyendo su espacio de creencias tomando elementos de diferentes lugares. O hacen yoga, se tiran el tarot, van en lo de febrero y Iemanjá, no sé. Ese conjunto de mezcla que se están dando es muy común y en el Uruguay el porcentaje, las últimas cifras no las tengan, pero el porcentaje de creyentes en ese sentido, sin religión, es importante. Es que somos un país laico, pero que tiene un montón de liturgias, de hecho. Y creo que lo que está ocurriendo, esto es una mirada muy personal, es que también estas personas, estos grupos de pertenencia, de afiliación a determinadas religiones, estuvieron como por un buen tiempo callados, o no sé si callados, pero temiendo expresar su fe, y de golpe están encontrando una posibilidad de hacer oír su voz nuevamente y la están utilizando.
Es una visión. Sí. Pero en realidad para el caso de los neopentecostales hace mucho tiempo que ellos estaban tratando de generar alianzas políticas, pero bastante tiempo. Últimamente les está yendo muy bien porque también hay otra sensibilidad de parte de determinados actores del espacio político en relación a ellos. Y eso tiene que ver no solo con búsqueda de votos, sino también tiene que ver con algo que a nosotros nos cuesta mucho entender, que es que la gente se mueva por visiones que tienen que ver con la fe y con corpus teológico. Para nosotros eso es increíble, está fuera de la realidad. Bueno, pero estas personas realmente se mueven, inclusive trazan toda una geopolítica a nivel internacional, porque esto trasciende al Uruguay totalmente, en función de sus creencias, en función de su visión del mundo, de sus creencias, de sus concepciones. Ahora, es otro eje. Vos hablabas sobre diferentes partidos vinculados directa o indirectamente con algún tipo de religión, como decías el Partido Demócrata Cristiano. De hecho, hay una corriente dentro del MPP, si no me equivoco, ¿no? De origen afro-umbandista. Sí, Susana Andrade y otros actores, pero Susana Andrade es la más... Y hay un sector que no sé si está organizado como sector, pero sí se reúne, que es Izquierda Cristiana. Izquierda Cristiana. Que tiene varios integrantes. Está Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, por ejemplo, allí como uno de los integrantes. Te pregunto, ¿ves viable en un país como el nuestro esta presencia de la religión, de una religión determinada como partido político? Yo no sé si como partido, pero sí apoyando a determinadas alianzas políticas o a determinados partidos políticos, claramente sí. Y a diferencia de los cristianismos que estaban en diferentes partidos, ahí se trataba más de una convergencia entre una visión del mundo religiosa y una visión política. Acá es diferente, es un fundamento teológico muy fuerte que está basado en que el mundo está dividido en bien y mal, claramente, en que el mal existe independientemente de la voluntad de los seres humanos, el mal es Satán, el mal son los demonios, es la oscuridad. El bien evidentemente es Dios y las iglesias y los pastores que llevan adelante esa epopeya. Es una visión belicista del mundo social, pero no en el sentido de, ¿cómo decirlo?, de guerra propiamente. Y voy a armar un ejército, sino de guerra propiamente religiosa contra el mal que está presente en el mundo. Entonces, la política se expresa como una plataforma para llevar adelante esa visión teológica de reconfiguración del mundo con vista, obviamente, es al final del mundo y al juicio final. Eso está claro, esa es la visión de estas corrientes. O sea, hay que aprontar el mundo para ese momento inevitable que se aproxima, que es el apocalipsis y el juicio final. O sea, más allá de toda esta parafernaria un poco edulcorada y más suavetona de lo religioso o lo político, en el fondo está esa imagen. Por eso inclusive ustedes van a encontrar muchísimas banderas de Israel, del Estado de Israel, en las manifestaciones neopentecostales. De hecho, cuando asumió la ministra de Salud, Familia y Derechos Humanos en Brasil, del gobierno de Bolsonaro, apareció festejando con la bandera de Israel. ¿Por qué aparece la bandera de ese país en estas manifestaciones religiosas? O inclusive el caso de Verónica Alonso, propiamente dicho, porque en Israel es el reloj del tiempo para estas corrientes pentecostales. Es decir, que lo que pasa en Israel va a señalar, miren las visiones que se generan, va a señalar la lejanía, la cercanía que estamos en relación al fin del mundo y al juicio final. Bueno, esto que parece, en fin, que bueno, son visiones, esto hace política. Es decir, uno podría decir, no, pero eso es irracional, eso no es cierto, eso es un disparate. Bueno, eso hace fe y eso hace sujetos que producen política a partir de esas concepciones. Hay mucho énfasis, digamos, desde la fundamentación de este discurso en la recuperación de valores. En el caso del precandidato del Partido Nacional, Carlos Díaz Figueroa, es muy claro, porque digamos, lo utiliza dentro de su eslogan, pero está en el discurso, ¿no? La religión como forma de recuperar
valores. Los valores en realidad es algo que debería ser transversal a toda la sociedad, pero ¿por Claro. qué entonces tomar esa bandera de los valores de la religión? Porque, a ver, digamos, para no homogeneizar, lo que se podría llamar como neopentecostalismo, que es un término que se está dejando de usar, pero que trata de dar cuenta de todo este fenómeno evangélico que se está dando particularmente en América Latina, en otras partes del mundo también, pero el énfasis donde se da con vehemencia es en América Latina. Es mayoritariamente, se podría decir, conservador. Mayoritariamente no quiere decir que todos los neopentecostales sean conservadores, pero hay muchos que no, pero sí mayoritariamente el grueso es conservador. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, tienen un conjunto de valores que han sido muy afectados por toda la nueva agenda de derechos. Sí, es decir, la nueva agenda de derechos, ¿qué quiere decir? Bueno, en el caso nuestro, la legalización del aborto, la ley de salud sexual y reproductiva, el casamiento de personas del mismo sexo, etcétera. Ellos perciben esas modificaciones como una estrategia para destruir a la familia establecida de manera exprofeso. La despenalización del consumo de marihuana. La despenalización del consumo de marihuana lo ven como una cantidad de medidas que están pensadas para destruir la familia. Y bueno, y atrás de todo eso, como siempre, está Satanás y los demonios que incentivan a determinados gobiernos a que generen determinadas leyes para destruir la familia. Están la mayoría de ellos están en contra del matrimonio igualitario, en contra de la legalización del aborto, y bueno, y situaciones así, y tratan de volver a la familia normal, entre comillas, entre muchas comillas, muchísimas, que aparece como ideal de su visión Ahora, religiosa. ¿qué pasa con el Vaticano? ¿No? Estamos hablando de un Estado cuyo sí. primer mandatario es el Papa. El Papa. Donde yo supongo que debe tenerse en cuenta toda esta línea teológica y no ideológica. ¿Funciona o es totalmente independiente? El Papa es el Papa y después el ministro de Economía es el ministro de Economía. Tú decís en el sentido de cuando la Iglesia Católica tiene incidencia. Claro, digo, porque me imagino un país o Estado más firmemente vinculado con una religión, el que más que se me ocurre es el Vaticano. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? Bueno, el Vaticano tiene varias formas de relacionamiento. Como es un Estado, lo que hace es concordatos con otros estados. Entonces, a partir de esos concordatos, que serían como convenios, contratos, etcétera, es que puede llegar a tener influencia, por ejemplo, en el sistema pedagógico, por ejemplo, en diferentes sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque si uno sigue, por ejemplo, la discusión de la tentativa legalización del aborto en el caso de Argentina, que es el Estado está unido a la Iglesia Católica, y por otra parte, bueno, obviamente la presencia del catolicismo es mucho más importante que acá. Si lo ven en términos de votos parlamentarios para un país supuestamente católico, la diferencia también fue muy poca. Entonces también ahí uno tiene que diferenciar digamos, lo que pueden ser las instituciones religiosas con lo que piensa la gente. Lo mismo que acá en Uruguay. Uno ve instituciones laicas como la escuela pública, de repente ve que tal directora, cuando los chiquilines se ponen nerviosos, les hace pase de Reiki, ¿no? Que tales maestros se juntan para enseñarles yoga a los niños. Y bueno, eso en el modelo de los que estábamos acostumbrados a aquel esquema valeriano, que no entraba nada de eso, también son modificaciones sustanciales. Es decir, hay una percepción social general de que lo religioso y sobre todo las creencias sin religión, es decir, sin institución, no son tan malas y tienen mucho que ver con esta situación de globalización, de obtener información y de tratar de transitar por caminos de experiencia, que es muy individual también. Y si vamos a las Sagradas Escrituras, Nicolás, porque, bueno, lógicamente, el pensamiento de las enseñanzas de Cristo después son interpretadas también por las sociedades modernas de una u otra manera. Para preparar esta charla, esta nota, entre otras cosas, teníamos un documento de la Iglesia Evangélica Armenia, que en 2009
preparó a través de su pastor, Pedro Lapagián, preparó un documento que decía, bueno, la Iglesia debe promover este voto, y allí se recordaba lo que dice el Mateo 22-21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, claro, separando los tantos, claramente, y también reconociendo que el voto es una cuestión de cada individuo y que la Iglesia debe estar ajena a ello. En la Biblia, ¿qué es lo que puede inferirse? Ha habido una reacción importante de las iglesias evangélicas históricas, no sé, los luteranos, los valdenses, los metodistas, los anglicanos, etcétera, para demarcarse de esta situación diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con esta movida, digamos, que se está generando de vincular instituciones religiosas específicas con lo político. Y también no fue una característica histórica en América Latina que los evangélicos y los pentecostales, porque hay pentecostales con muchísimo tiempo en América Latina, en el caso de Chile y otros, ellos más bien se quedaban fuera del mundo. El mundo era pecaminoso, no me mezclo con el mundo, no ingreso en política, porque si hay algo mundano es la política, obviamente. Y eso desde la década de los 90 empezó a revertirse, sobre todo a partir de la década de los 90, había antecedentes importantes, pero la década de los 90 se concentra, y ahí uno de los fenómenos fundamentales para entender las nuevas modificaciones entre religión y política en América Latina fue el neopentecostalismo brasileño, del cual nosotros tenemos varias iglesias acá y varios ejemplos. Y también, porque muchas veces se pensaba que eran iglesias que venían de Estados Unidos a colonizar países latinoamericanos, financiadas. Hubo algo de eso a finales de los 70 y principios de los 80, pero las iglesias más exitosas son de origen latinoamericano, muchas son de origen brasileño y se han expandido no solo por América Latina, sino por todo el planeta. Y eso tiene que ver con muchísimas dimensiones, pero también tiene que ver con la posibilidad que tienen los sectores más castigados de la sociedad, más pauperizados, más vulnerados de alguna manera de empoderarse. Claro. Pero no en el empoderamiento en el sentido de que lo pueden entender los movimientos sociales de clase media, sino justamente como a pesar de todo esto espantoso que me va en la vida, puedo levantar un poco la cabeza. Sin duda. Eso lo logran y realmente es por eso que el éxito del neopentecostalismo o de este neoevangelismo en América Latina, uno de los pilares fundamentales, está en los sectores populares, lo cual llena de desesperación a todos los partidos políticos que aspiran a tener incidencia en los sectores populares y que pretenden que haya cambios en esos sectores populares. Yo qué sé, es un momento muy interesante para ser investigado, bastante complejo porque es previsible que todas estas situaciones generen sociedades cada vez más conservadoras. Y vos decías, claro, una vuelta a las religiones. Nicolás, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A propósito de esa vuelta a las religiones, seguramente te tengamos acá en este mismo living alguna vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer contar con el antropólogo Nicolás Guibú.